Hola, ¿qué tal? Señor Hugo Sí, Pierre, sí, ¿qué tal? Buen día. buenos días. Hola, estamos otra vez en una nueva presentación de Boutique de Vientos para rememorar a un gran amigo, un gran profesor, un gran músico que es Hugo Pierre. Y estamos en la casa de él, en una especie de, en su estudio, con su mujer, Betty, que es otra leyenda, todo el mundo la conoce. Y estamos también con Andrés Robles. Betty, ¿cuándo vino Hugo a Buenos Aires? ¿Cómo lo conociste? La gente le gusta saber ese Claro, cosas. él era músico de chiquito, ya tenía vocación por la música, tenía un sentimiento, una manera especial de sentir la música. Y cuando falleció su papá, que murió muy joven, él se encontró con que estaba al frente de la casa para mantener a la madre, a la hermana, y que tenía que venir a un lugar con más posibilidades. Él era de Rosario y de Rosario vino a Buenos Aires. Y ahí empezó de a poquito su historia en Buenos Aires. Lo que no sé exactamente cómo es que se hizo conocer como músico aquí en Buenos Aires, si lo conectó a alguien, cómo es que te conoció a vos a lo mejor. Yo te puedo contar desde que yo lo conocí, A ver. pero lo que quería saber es a qué edad se fue de Rosario Hugo vino para Buenos Aires. A los 15 años. A los 15 años. Sí, era un Yo en pibe. esa época no lo conocí. Yo lo conocí a Hugo, él tendría 23, 24 años. Claro, Así claro. que no. Claro, no. Y vos lo conociste en esa época que yo lo conocí, ya Claro, estaba lo que de novio. ocurre es que mi hermano era baterista. Ujú. Así me acuerdo. Era baterista, tocaba la batería, grababa mucho y había un director italiano, Lucio Milena se llamaba, y que un día le pidió a mi hermano que trajera un saxo, tenía que grabar una música, tenía que hacer como una imitación de un saxofonista italiano que en ese momento era muy conocido, Sí, yo sé quién. Fausto Papetti. Fausto Papetti. Sí. Y entonces Lucio Milena dijo, bueno, a vos te lo vamos a llamar, pero a Fausto Papetti le pusieron Sí, el romántico de saxofón. era algo así, Sí, sí. dice, te voy a hacer grabar baladas con el saxofón, haciendo algo parecido a Fausto Papetti. Y así empezó todo, ¿viste? Haciendo grabaciones, haciendo grabando música de película y música de jingles, porque en ese momento se grababa mucho la música para las propagandas, en la radio, en la televisión, ¿no? Y bueno, y así empezó su historia de a poquito, y se fue haciendo conocer, y se amplió el panorama para él de trabajo, ¿no? Claro, pero a vos te conoció a raíz de tu hermano. Claro, a raíz de mi hermano
ya no vivía, se había casado, ya no vivía con nosotros, y él había venido a una pensión en la calle Entre Ríos, estaba con otro músico rosarino, y le dejó un mensaje que decía: estoy en la casa de Padín. Jorge Padín es mi hermano. Y entonces vino a mi casa, que lamentablemente ya no existe porque ampliaron la calle, la avenida Garay, y tiraron todo eso abajo. Y ahí empezó la historia, ¿no? Ahí conoció a Betty Padín, su futura esposa, sin saberlo. Y bueno, y él era muy fanático de la música, Sí. pero también me acuerdo, era fanático de las boquillas de saxofón. Sí. Era una persona que estaba siempre buscando Sí, algo. sí. Él buscaba su sonido. Claro. Su sonido. Y entonces, al conectarse contigo, que vos eras importador, ¿no? No, en esa época todavía. Todavía no. No, Pero no, bueno, no. el asunto que empezó a probar boquillas, él quería conseguir un sonido, él lo tenía, viste, en su cabeza el sonido. Lo que pasa es que lo sacaba como cualquier boquilla. Sí, Era una búsqueda. después se dio cuenta. De hecho, el sí. sonido estaba con él. Claro. Exacto, Yo me exacto, acuerdo- no eran las boquillas. Yo recuerdo de venir acá y hacerme escuchar, él tenía ahí en el tercer cajón ¿Viste? como 50 boquillas. Y tenía esa silla que giraba, Sí, me la sí, daba a esto mí y estaba me así. decía: vos date vuelta, mira para el otro lado que yo toco. Y Bueno, Betty seguramente la tendría También loca. te- ¿no? te- Ah, claro, parece. sí, yo era... Venía y te hacía dar vuelta y tocaba y estaba bárbaro. No, Cambiaba y decía: no me mires, no me mires, Eso, me cambio. andate, vos, Sí, vos sí, escuchalo de Y era lo Sonaba mismo. siempre igual. Claro, él se daba cuenta Es de un la consejo. diferencia, sí. Claro. No cambien mucho de boquillas porque les va a sonar siempre igual. El sonido está en uno. Ah, Pero está Pero nos, bueno. es tenía, cierto. nos tenía un largo rato y uno estaba ahí presente porque también disfrutaba de ese momento. Claro, así que bueno, Era un apasionado. sí, un apasionado. Él nació para la música, ¿viste? Él era feliz y gracias a Dios, como yo digo, pudo vivir de la música, porque Sí, esa es sí, otra sí. historia, ¿no? Bueno, pero era muy bueno también. Sí, es cierto, era un excelente músico y Además hacía no Excelente solamente, no profesional. solamente música de popular, música de jazz, también en la época que yo estaba de solista en el Colón, lo invité varias veces a es tocar. cierto, Hizo cuando tocaban óperas, Gershwin, Hizo, sí, bueno, Gershwin siempre la Rhapsody in Blue era él. siempre que la era tocaba. él. Claro, porque, Porque ese- nadie se ese animaba a hacer ese pasaje. guisando. Yo una vez lo toqué delante de él, una vergüenza, fue horrible. Cuento cómo lo conocí a Hugo, porque Hugo era tan fanático que en una época en el Teatro Colón había un profesor, Juan Trafnick, no sé si vos te acordás, De nombre, sí. que fue profesor de Luis Rossi, que enseñaba en el Teatro Colón, daba clases de clarinete, y Clarinete, ahí lo sí. conocí a Hugo, que fue a estudiar, pero tocaba tan bien que no sé para qué iba a estudiar ahí, la verdad Y que bueno, nos sorprendía a todos, el saxo también que llevaba, así que lo conozco desde ese momento, no sé si era el año 63 o 64, no sé si vos estabas casada. ya estábamos ¿no? casados, sí. Claro. Sí. Y yo al poco tiempo te conocí a vos. Son Claro. tantos años que la verdad. Yo lo que me acuerdo muy bien, y Hugo siempre hablaba de la época que él había tocado con Arlo Schifrin y con el Gato Barbieri, en una Claro. orquesta de jazz que era muy buena. Sí, Que cuando vino Nat King Cole, incluso esa orquesta lo acompañó, y Sí. Nat King Cole se quedó asombrado de la calidad Sí. de esa orquesta. Así que quiero que nos hables un Sí. poquito de esa época, que serían los años 60, finales de claro, 60. eran los años que, bueno, él se estaba haciendo conocer y mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa época, en el 60 y tantos, entró en Canal 13, en la orquesta del Canal 13. Y a la vez estaba la orquesta, trabajaba con la orquesta de Bubi La Vecchia. Ujú. Y estaba en el grupo, en la orquesta del Canal 13, el Gato Barbieri, entre los saxofonistas, ¿no? Julio Darré, bueno, otros músicos. Y era una risa porque
como no sé, en esa época no había videos, se ensayaba a la mañana y se iba el programa en vivo a la noche. El programa se llamaba Casino, bueno, X, ¿no? No quiero hacer propaganda. Y entonces, siempre pasaba, bueno, vamos a ensayar. ¿Y el gato, dónde está? Oh, Hugo, andá a buscar al gato. El gato vivía a 2-3 cuadras de ahí de Canal 13, ¿no? Y entonces, había que ir a despertarlo porque este gatito de noche trabajaba en una UAT. En un cabaret. En un cabaret, tocaba jazz ahí y se acostaba a cualquier hora. Entonces, ¿quién lo levantaba a la mañana, no? Y ahí dice, andá ya a buscar al gato, andá a buscarlo, bueno. Y así fue que eran muy, muy amigos los dos, hasta que Gato dejó el alto y tomó el tenor, porque su pareja le dijo, no, baby, está de moda el tenor ahora. Es John Coltrane, decía, ¿no? Y tenías que tocar así. Y bueno, y entonces así se fueron desarrollando, ¿no? los momentos musicales. Él siguió en Canal 13 hasta muchísimos años. Tenemos acá a María Noel. Bueno. María Noel Luzardo, ¿cómo estás? ¿Querés pasar? Sí, hacemos un lugarcito, ¿eh? Sí, por No, favor. espera acá. Hola. ¿Dónde lo hacemos Ahí. ubicar? Venido. Bueno, Betty, Mi amor. Tanto tiempo que no te Sí. veía, mi amor. Espera. Martín, qué momento. Bueno. Es muy emocionante. Sí, Sí, estamos sí. en una especie de catedral o de Recordando Un- épocas pasadas muy un lindas. santuario, digamos. Sí, estaba Sí. escuchando ahí un poquito. Yo me acuerdo que Hugo contaba la época de que había trabajo, pero que era Sí. correr de un lugar al otro. Y Claro, todo. que si él decía, había que combinar los horarios. Sí, sí. Era así, Igual. porque había mucho trabajo. Sí, de hecho, él siempre, por eso quería vivir acá en el centro, para llegar a Claro. tiempo a todos lados, lo que vos Claro, decías claro, antes, pero claro. decía, había un montón de trabajo. Y las cosa que grabaciones, pasa. ¿no? Había muchas grabaciones, Grabaciones, para películas. Para películas Claro. y para continuamente. propaganda, jingles. Yo lo que me acuerdo, Titanes en el Ring. Ah, sí. Que tenía el... no me Era un acuerdo. programa de que Sí, me la Martín acuerdo. Caradagian. Sí. Que Y tenía Hugo música hacía en vivo. música, sí, trabajaba ahí continuamente. Ah, mirá. Incluso Pero cantaba. Hugo Hugo. grabó, porque era una risa. Hugo tenía muy linda voz. Claro, y- cantaba muy bien. Y llegaba bastante agudo por ser hombre, ¿no? Sí. Entonces hacía falta un coro y le dijeron, dale, vení Hugo, vamos a grabar la cortina para Titanes en el Ring. Mirá. Y ahí quedó grabado, que después editaron un disco de pasta Sí, no sí, sabía. un disco. en esa época, ¿no? Un Sí, Hugo disco de hizo pasta. todo. Hizo, Mira, ¿sabes no lo hay que...? género que no haya Él decía, frecuentado. menos tirar la manga, en mi vida hice de todo. Sí, porque hasta de tocar en la puerta de una tienda famosa hace muchos años estaban Hugo y el Gordo Fernández con la trompeta. Ujú. Y tocaban como para atraer la atención calle, sí, en la sí. calle, en la puerta en la Sí. entrada del... Con Julio Iglesias también, he hecho muchas giras. Con Julio Iglesias Claro, la eso sí me conexión acuerdo. vino porque Julio vino al Canal 13, como él estaba en el Canal 13, Ujú. y cuando Julio tuvo que hacer una gira por Japón, dijo, quiero que venga la orquesta de Canal 13. Y entonces así fue, que y le mandó, viste, las visas, le mandó todo, y ellos fueron a En Japón. Canadá también había estado. Estuvo tres meses en Japón. Estuvo en Canadá, Hawái y luego regresó. Vamos a hablar un poquito qué pasó después de Lalo Schifrin, es decir, entre el año 60 y el 80. Voy a hacer un resumen muy rápido. Él vino muchas veces a tocar la orquesta de Filarmónica, tocó ópera, hizo de todo. Yo quise que él entre en la orquesta en una época
Yo lo llamé para que venga. También lo llamaron para tocar en la banda municipal, en muchos lados, y él nunca quiso aceptar un trabajo que no sea lo que a él le gustaba, que era hacer Claro. todo esto que estamos hablando. Sí. Claro. Entonces, creo que fue uno de los muy pocos músicos que no tuvo un puesto estable. Que No quiso que la- tener esa estabilidad. Y eso muestra no solamente que era muy bueno como tocaba, sino que tenía un cerebro privilegiado. Porque Sí. la verdad que se salvó de un montón de cosas de lo que pasamos en la orquesta. Claro. Con la banda, que hay momentos muy lindos y te tenés que aguantar Sí, claro, claro. momentos. Él evitó todo eso. Claro, Así no que, quiso. bueno, él se fue instruyendo. Nosotros traíamos libros en una época y él se hizo familiar con el Druet. Y llegó un momento que se ve que quiso enseñar, y es acá donde dos de sus más directos alumnos quisiera que Entran en la historia. sí. entren en esa historia a partir de los años 80. Yo recuerdo cuando lo conocí a él que ya estaba en el ciclo superior del conservatorio. Él estaba, claro, sí, Claro, sí, sí. había otro profesor en el ciclo inicial, ciclo medio y él en el superior. Claro. Y recuerdo la primera clase que caí con mi saxo, yo tenía ni 15 años, no pibito. llevaba 15 años y en menos de media hora me cambió absolutamente todo. Era como que lo que yo ya tenía adquirido, él me lo transformó en minutos. Y en ese momento, por supuesto, que no me gustó, como a nadie, que le Claro. cambie. Llegás y está el piano allá, el escritorio acá, fue algo así. Después lo fui asimilando y nos fuimos conociendo. Avanzamos en el conservatorio el poco tiempo que estuvo una vez que yo entré. Y bueno, después seguimos de manera particular acá, justamente. Por eso también el haber entrado acá, ya por eso otras veces vine, ya lo sentí de esa manera. Sí, Hoy claro. ya sabía Claro. a lo que me esperaba acá. Sí. Pero era eso, él tenía también algo. Él decía que él no era de dar clases, él empezó a dar clases acá, pero ya de más grande. Él no quería dar No clases, quería dar no quería. clases, no. Y entró al conservatorio también, con ese momento el rector era Julio Feingersch. Ujú. Y por él empezó esa carrera. Sí, Que sí. si bien él no tenía título, pero no lo necesitaba. Claro, Y claro. él me decía que se iba haciendo junto con los alumnos, éramos pocos, estabas vos, estaba yo y yo no tengo en mi Y al mente. principio no éramos, No, éramos 4 o 5. Sí, no me acuerdo el nombre de los chicos, pero eran Y no sí, eran yo me muchos. acuerdo de Jorge Scarinci, Jorge. de Daniel Kovacic, pero no desde por ahí Después. 2-3 años empezando. después. Sí. Sí. Yo me acuerdo que me enteré que Hugo Pierre estaba en el Nacional y fui, me anoté así con toda la esperanza de poder tomar clases con él, porque bueno, no era fácil tomar clases con él, digamos, y él era el saxofonista. Aparte él no solo tocaba jazz, sino que tenía criterios de académicos del instrumento y tenía montones de bibliografía que creo que había conseguido a través tuyo, Muchas sí. porque él nos traía, o sea, Él era muy admirador de Marcel Mühl, ¿te acordás? él nos hablaba todo el tiempo de Marcel Mühl, lo tenía súper escuchado y tenía mucha información aparte. Explicarle a la gente quién era Marcel Mühl. Porque Bueno, muchos por ahí- Marcel Mühl fue como el primer padre del saxofón académico que fue profesor del Conservatorio de París. Y bueno, no sé, en los años 40, 50, 60, yo creo que el 80% del repertorio francés y alrededores se lo dedicaban a él, porque era el saxofonista, y después de él salieron de Fayette, Londex, después de Langle, bueno, y así fue. De O sea, hecho, el árbol Hugo. genealógico. La parte Claro. clásica. Claro, y y cada vez que tuvimos la suerte de que viniera a visitarnos o Claude Delangle, Sí. o Dale Underwood, o Paul Brody, Mm. todos lo querían conocer a Hugo porque Hugo era el referente. Sí, sí. ¿No? Del Angle estuvo en esta habitación y Ujú. sí. Tocó, era un placer tenerlo aquí, ¿no Y es sí, cierto? claro. Hugo nos ¿Te hacía parece? escuchar las grabaciones en cassette Claro. de Marcel Mühl para escuchar en la cassette. forma de tocar, el vibrato, es más, me hacía copias y las pintaba, tenía todas copias todas llenas de colores, con los resaltadores que ponían ahí en sus Sí, latitas que aún de queda cerveza, todo, ¿eh? sí. Sí, y era Sí. muy prolijo y se hacía notar, y además fue autodidacta él, porque Él todo lo decía que siempre, sí, que el clarinete había estudiado Sí, como pero el saxo no. maestro, pero el saxofón, él decía siempre de sí mismo que había sido autodidacta. igual Bueno, Marcel Mühl también era autodidacta. Y sí, de alguna Y manera. me inventó eso. Claro. fue de tanto escuchaba y iba transformando en palabras, los escribía a nosotros, Claro. así que Claro.
que fue de esa manera. Sí. ¿Por qué no hablan un poquito a nuestros oyentes? Les encanta oír hablar de la parte técnica, instrumentos, boquillas, qué usaba o qué no usaba. Yo recuerdo una Meyer 6 o 7 que usó casi toda la vida. Tenía, sí, bueno, en Meyer. pero no me acuerdo del que Eso, no tenía. claro, pero eso fue Estaba con antes de Van nuestra Doren, época. Cuando claro. nosotros llegamos ya estaba Van Doren. Estaba con bandera, por lo Bueno, menos. pero a las en el 6, las conservatorio. 6 o las 7. Siempre estaba probando Igual boquillas, siempre fue estándar, si es la Meyer 6, Meyer 5, Claro, no Van usaba Doren, algo 5. extremo. No, jamás. La 35, creo Sí, que. como mucho. Como mucho. O sea, a veces tenía unas boquillas más abiertas, las probaba, pero terminaba en el cajón. Claro. Pero sí, yo creo que a la cuarta, quinta clase ya me hizo escuchar su forma de tocar y me decía, a ver, escucha esto que conseguí. Seguramente vos sos el referente de eso. Cuando él me decía, yo conseguí esta boquilla, eras vos el que estaba. Sí, sí. Claro. Yo me acuerdo haberle dado a Hugo la boquilla que yo tenía cuando era estudiante en el conservatorio. Se la regalé porque yo después pasé a otra. Una 5RB, mandó una 5RB. Pero eso te estoy hablando de la época que... Bueno, no quiero saltear esta época. Pero él venía muy contento a las clases para mostrar Claro. cuál era su chiche nuevo. Claro. Sí, que sí, la sí, boquilla. sí, sí, Y sí. después la combinación con las cañas y las abrazaderas. Ah, sí, que en ese sí, entonces sí. no había tanta variedad de abrazaderas, por lo menos No. comercialmente. No, no había. Por suerte, debe ser el día de hoy. Hubiera sido terrible. Sí, sí. Y no cambió nada, así que todo igual. Pero yo me acuerdo que las clases eran maravillosas. Él tenía 4 horas de reloj de clases. Y bueno, le gustaba mucho hablar, ¿no? Sí. Y, Por eso lo del teléfono que mandabas un rato. y su única la tortura. pasión, además del saxofón, sabía mucho de historia. Sí. Me acuerdo, él hablaba, era maravilloso. Las clases eran porque pasábamos Claro. por todas. Por Bueno, todos aquí lados, no está, cultura no, general, no, todo yo el en la tiempo. otra habitación. Sí, de historia o sea, sabía un Un montón. montón. tenía un montón. una memoria fabulosa. Claro, Entonces, claro, eso te ayuda mucho, ¿viste? En historia, obvio. ubicar épocas y... Y te hablaba en inglés y en italiano también, empezaba a Sí, cambiar sí, de sí, idioma. sí. No, Te era- llevaba por acá y por allá, no era solo el saxo, era una educación integral. Sí, es verdad. Que eso... Sí, Yo la verdad diría- que se lo extraña. Sí, yo diría eso. Sí, una educación sí, 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 integral. sí. Como que Sí. todo lo unía, no es que era un Sí. suceso aislado. Es cierto. Tenía un motivo y lo iba uniendo con cualquier otro dato. Sí. Que a uno lo atrapaba también, porque por ahí hablas de algún tema que al principio desconoces y puede parecer aburrido o Claro. no llama la atención. Y uno extraña esas conversaciones Sí. telefónicas de horas. ¿Sabés cuántas veces ahora, el día de hoy, quiero llamarle y preguntarle Claro. algo? Che, ¿vos qué opinás de esto? Yo Sí. tengo una anécdota de una llamada en particular con Hugo que era justo el día de mi cumpleaños. Tenía invitados en casa, sonó el teléfono y era Hugo. Ujú. Y no le podés cortar. Y no era imposible. Estuve 2 horas. Como corté, se fueron todos. Ah, No había manera de cortar. No había forma porque iban encadenando los Sí, temas, sí. pero de una es verdad, forma... es verdad. Para ustedes, Con maestría, realmente. no sé si les pasó lo que les contaba hace un rato en off, que Hugo en una época me hacía escuchar las boquillas por teléfono. ¿Cuál sonaba mejor o peor? Y llegó un momento que le dije, Hugo, es muy difícil por teléfono. Y sin embargo, él, con la que tocaba mejor, le sonaba mejor. Y yo por teléfono le podía decir, sí, esta es la Meyer esa que usaba. Claro. Es que él tenía una meta y hasta Sí, no sí. llegar a ese punto Claro. no paraba. Yo Claro. tenía en su cabeza, ¿viste? Ese Claro. sonido. Claro. Yo me acuerdo que, bueno, la carrera era 10 años, ¿no? Y bueno, el día que rendí el 10º año, o no sé, no me acuerdo ahora si fue justo ese día o un día después o un día antes, me dijo, estábamos en un aula, el aula que era la rectoría antes, no sé ahora qué es, del Conservatorio Nacional, que bueno, que yo que ya me estaba recibiendo de 10º, que él ya prefería irse del conservatorio. No sé si ya estaba jubilado, no me acuerdo ese detalle. No, sinceramente no tengo Bueno, no. tan detallado, ¿no? En la memoria. Bueno, no. fue terrible Pero, para mí esa noticia claro. que se iba. Por más que yo ya terminaba, era como, no sé, terminaba un ciclo muy importante, ¿no? Claro. Para todos nosotros, porque que se Claro. fuera Hugo del conservatorio. No, él recuerdo que empezó a tener alumnos y uno de esos alumnos fue Ernesto Acher, que en ese momento estaba con Lelutier. Y entonces Ernesto vio la posibilidad de armar un conjunto, hizo unas grabaciones
Ajá. un disco que se llamaba Juegos, que ahí jugaba, unía la música clásica con la música de jazz. Ese disco fue, digamos, el principio de lo que luego fue la banda elástica. Y que Hugo siempre dijo, fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, integrar la banda elástica. Porque eran 8 integrantes de la banda, excelentes músicos, excelentes amigos. La señora nos llevábamos bien, un detalle muy importante. Claro. Y entonces, bueno, fue hermoso. Fue esa época de la banda elástica que no duró mucho, pero que musicalmente para Hugo fue lo más lindo que le pasó en la vida. En una época venía Bernard Van Doren, el dueño de Van Doren acá en la Argentina, porque se le vendía material caña de Mendoza. Bueno, yo estaba involucrado en eso. Y cuando vino él una vez, estaba la banda elástica en su apogeo. Sí, Y bueno, dije, lo voy a llevar a Bernard, junto con 2 o 3 personas que viajaban con él, y se quedó loco. claro. Me acuerdo que tocaban y al final te acordás que uno salía y lo saludaba uno por Sí, uno. sí, Y Bernard inmediatamente lo invitó a Hugo a ir a Francia. sí. 2 veces yo fui con él a Mirá, a visitar la fábrica. Incluso Hugo tocó en el 100º aniversario de la fábrica de Van Doren. Lo invitó Mirá. del Angle, estaba escuchando a Hugo tocar. Y pues por ahí vamos a encontrar para pasar ese tape que yo lo tengo en mi domicilio. Ah, Así que Hugo fue 2 veces allá, después tocó en un festival de jazz. Así que bueno, es un en lindo recuerdo Francia. en Francia. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Así que no solamente era apreciado acá, sino en todos lados, Hugo, la verdad. Que Sí, Claro. sinceramente sí. Y no sé quién fue que me dijo, Hugo tenía un sonido único. sí. Además lo escuchabas y No te sé dabas si cuenta era, que... sí, Sí. no me acuerdo si era del Angle. Sí, del Angle decía eso. Sí, 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 tenía un sonido único. Solamente él puede tener ese sonido. ¿Sí? Aparte no era un sonido enorme, pero se escuchaba Exacto, de lejos de cualquier lado. sí. Era concentrado y Ujú. con algo de brillante, con ese Sí, sí, vibrato un que sonido tenía. puro. Sí, Sí, sí. sí. Que te dabas cuenta que era el sonido de él. Sí, que era él. sí, sí, Como sí. decía, les comentaban también que en las películas de Olmedo y Porcel estaba él y te dabas cuenta, pero por el sonido, más allá de si la película te gustaba o no, No. pero la música. Imagínate la película Porcel, el tipo la llevaba a un terreno. Sí, sí. Hugo decía, yo toco todas estas melodías para este tipo de películas, pero estoy en un cuartito encerrado grabando y no sé lo que está sucediendo. Es verdad, es verdad. A veces decía, pensar que yo desnudé a Susana Jiménez, a esta, a la Claro, otra. él decía las escenas del Yo no sexo, vi yo nada. estaba con el Claro, saxo. claro. Sí, yo no vi nada, porque estaba en el estudio, ¿viste? Le decían, bueno, ahora en la película pasa esto y él tocaba, ¿viste? Bueno, otra faceta eran los chistes de Hugo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es
Y te conocido por todo el mundo, la cantidad, también por la memoria, claro, tenía... la memoria. Y te decía, te lo conté el chiste y vos le decías, sí, bueno, te lo cuento de vuelta. Sí, Claro. sí, sí. Era Sí, le asombroso. encantaba. Sí, sí, Bueno, era pero feliz. qué bueno que estamos hablando de él y que nos estamos sonriendo. Claro Sí, que sí. Porque eso es lo... Eso es lo que uno tiene que recordarlo con una sonrisa, porque él fue feliz. Sí. Ujú. Fue feliz siendo músico. Sí, yo siempre digo, pocas personas son felices trabajando, haciendo lo que les gusta. Claro. Él lo hizo, él fue músico y fue feliz. Y lo demostraba tocando, porque después, bueno, quería hablar del tema del cuarteto que lo formó en el 96. Ujú. Que había una interacción con el público, eso no era muy común. También sucedía en la banda elástica. Entre tema y tema a él le gustaba hablar, hasta Sí, a claro. veces había 1 hora de música y 1 hora de escucharlo a Hugo. Claro, claro, claro. O sea, Claro, porque él había sido muy tímido, pero después ya de grande perdió la timidez y notó que contaba algo en el escenario y tenía un eco fabuloso, ¿no? La gente se moría de risa. Claro. Este es uno de los instrumentos que yo conservo, que no me pidan marca. es un Selmer Sí, no sé, reference. ¿por qué tenés miedo de decir la marca si nosotros lo No, vendemos? no, para nada. Un reference No quiero- 54. ¿No ves todo eso? No lo sé. ¿Lo ves. puedo mirar? ¿Cómo no? Encantada. Hugo tenía este y también un Serie 3, ¿no? Aparte de un Una Mar Sexto, el cosita Mar agarrarlo. Sexto que fue del Gato Barbieri. Uno Pero- plateado. Uno plateado, pero el gato no es que se lo vendió directamente, parece que dio varias vueltas por el mundo hasta que llegó a Hugo, eso fue una casualidad. Fue una casualidad. Y que Hugo creo que se dio cuenta que era de él porque lo llevó a Luthier y ahí al abrirlo, al verlo por dentro tenía algo, una marquita que también por un recuerdo decía esto lo había hecho el gato. Está Barbieri. impecable. Sí. No tiene ni una rayita. No, los cuidaba. Es que Hugo era prolijo con todo, la verdad. Muy. Mira, le había puesto... Cuando terminaban de trabajar, todos se iban. Y Hugo quedaba arriba del escenario Sí, sí, limpiando. Me acuerdo que le secando. ponían los papelitos, Sí, ¿verdad? sí. Siempre. Sí, sí, siempre. sí, Pero este es era- rojizo también, ¿no? Sí, Sí, está impecable. y la impecable. prueba está que está impecable. No, él amaba sus instrumentos y los cuidaba. Tocó varios años con este Claro. saxo. Pero tuvo el Serie 3 que tenés vos. Tuvo el Serie 3, sí, que tengo yo. Y él decía que este era lo más parecido, lo más cercano a un Mar Sexto, Claro. a un viejo Mar Sexto. Porque era una matriz prácticamente Ah, igual. el MIDI sí que está chatito, Sí. claro. Está en línea, sí. Claro, como el Mar Sexto. Como el Mar Sexto, exactamente. Era cuestión de acostumbrarse. O sea que él estuvo siempre con lo más nuevo, siempre probaba todo. No Siempre se perdía probaba. No, nada, nunca, No, nunca no. perdió el interés en Claro. todo En lo que va actualizar, saliendo. claro. Y evidentemente tenía alguien que le facilitaba eso también, que lo acercaba Claro. a este mundo nuevo. Y para él Selmer era lo mejor. Siempre fue así. Siempre. Sí, con el clarinete creo que también. Con clarinete Era tenía el fanático clarinete el sí. 10G, El por 10G. Gigliotti. Sí, sí, sí. Ah, Nada, Qué hermoso, bien, y con este instrumento tocaba. Él llevaba el rojo para el cuarteto. También porque tocaba el soprano y el alto. Sí, ah, sí, vos sí. tocabas el barítono. Bueno, Al principio yo tocaba el barítono y después pasé a tocar vamos el a alto. poner algunos links del cuarteto que en YouTube hay Sí, varias cosas. hay Sí. un montón. Después estamos muy jovencito con él. Sí, Y él habla yo fui también. joven también. Sí, yo también. Todo. Todos fuimos jóvenes. Sí, siempre. No, habla. ustedes lo son aún todavía. No, gracias. Y eso es lo que adquirimos de Hugo también, aprender a reconocer un instrumento, poder tocarlo, unir, como hablábamos antes, de una educación integral. Yo trato de transmitir lo mismo con los alumnos, es como Sí. continuar su legado. Es por su eso que escuela. estamos haciendo estos videos de historias de... Me interesa a mí porque yo ya estoy en una época que puedo linkear un poco Claro. esta vieja generación con los más nuevos. Claro. Y bueno, vamos a tratar de hacer otros personajes que hay Mm. en Buenos Aires, en Argentina. Por lo menos voy a intentarlo. Sí. hacer. Lo importante es que Hugo se fue feliz Sí. hasta el último de sus días, que tocaba en Notorious con la orquesta de Anders, Sí. que él me había dicho, me voy a operar, andar a reemplazarme, Sí. y yo vuelvo en un mes, y bueno, ahí quedó. Lamentablemente Pero- no, sí. Claro, pero él no seguía adelante, él no esperaba esto y Claro.
pero siempre tocando. siempre pujante, siempre. Sí. Así que gracias, Betty, por este Al momento. contrario, un gusto, un placer y feliz de tenerlo presente, entre comillas, a Hugo, que fue una persona excelente, excepcional, buen padre, buen marido, buen músico, buen compañero, Buen amigo. buen amigo, realmente Sí, te extrañamos. fue muy especial. Mm. Ah.